Ya, a ver, chicos, miren, lo de gráficas es bien sencillo, ¿sí? Muy sencillo, que presten atención. La primera, posición de móvil MRUV en función del tiempo representa una gráfica de. Si hablamos de gráficas de forma, ojo, si hablamos de forma, no, tenemos tres casos, perdón, dos, una recta, una línea recta y una parábola, una cuestión de forma de U. Son dos casos, ¿está bien? Son dos formas, una recta o una forma de U, sea hacia arriba o hacia abajo. Eso depende si es lineal o cuadrática la relación en función del tiempo. Voy a colocar las tres, x sub 0, v de t, el otro es x sub 0, v sub 0 de t, a medios de t cuadrado, y v es igual a v sub 0 más a t. Que son las propiedades de MRU y MRUV, las clásicas, la forma vectorial. Esto que está aquí es MRU, MRUV. Y el de acá arriba es MRU. Esto de acá es una recta. Esto de acá es una recta. Esto de acá es una parábola. La parábola es una forma de U. La parábola es una forma de U. No voy a decir que ya la conozco. Ahora, cuando hablamos de parábola o la recta, fíjate, cuando es t a la 1, cuando la relación es lineal, la gráfica es una recta. Cuando la relación con respecto al tiempo es cuadrática, es una parábola. ¿Sí? Eso lo recalco porque a veces preguntan. Entonces, si me dicen MRUV, tengo por acá posición con el tiempo, eso es una parábola. La clave sería bar. Clave bar. Vamos con la 2. Escucha, la pendiente de la línea que conecta dos puntos de una gráfica velocidad-tiempo es. Ya, eso es otro aspecto que ustedes deben conocer como mínimo. Escuchen. Ustedes deben aprender como mínimo en gráficas, como mínimo, llegar a conocer o determinar cualquiera de estas tres ecuaciones dependiendo del caso. Al margen de lo que pidan, ustedes tienen que conocer o saber llegar a formar esas ecuaciones. Sí o sí. Para esto se usa generalmente la tangente. Para eso generalmente la tangente. ¿Está bien? Y la tangente puede ser positiva o negativa. Imagínate esto. Por acá. Velocidad tiempo.
Nosotros hablamos de la tangente de la velocidad tiempo, que es el primer de alfa. Cuando nosotros hablamos de la tangente de alfa, esto es más m, pero más positivo porque es creciente, sube. Esto sería más a. Cuando yo divido velocidad entre el tiempo, eso me da la aceleración. No olvides. Eso sí o sí lo tienes que recordar, sí o sí, de memoria. Entonces, cuando divido la línea, escucha, pero gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración. Aquí me dice velocidad, aceleración media, velocidad instantánea, aceleración instantánea. ¿Qué quiere decir con esas cosas? ¿Qué es lo que estamos calculando? Ahora, esto de acá está un poco monstruo. Porque en el MRUV la aceleración media e instantánea son iguales. ¿Está bien? Esos son iguales. Entonces, me imagino que no es para un MRUV. La pendiente de la línea que conecta dos puntos de una gráfica velocidad-tiempo es. A ver, vamos a determinar. Es velocidad media, perdón, aceleración media. Porque la tangente se calcula así. Tenemos V de 2, V de 1. Este espacio sería la diferencia. Este cateto vendría a ser la diferencia entre estos dos puntos. Este cateto entre 0 y t es variación de tiempo. Entonces nosotros dividimos diferencia de velocidades entre variación del tiempo. Esa es la definición de aceleración media. Ahora, no necesariamente es una recta. No necesariamente es una recta. Yo estaba asumiendo que era un MRUV, pero no lo dice. Me habla de una gráfica de forma general. Entonces, una curvita de repente. Solo me dice que tiene dos puntos de la gráfica velocidad-tiempo que se obtiene, nada más. Eso es aceleración media. Muy bueno el problema. Vale. Pero al margen de eso, si quiero determinar a qué corresponde, lo único que estamos haciendo es aplicar propiedades que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que queda, lo relaciono con una de las cinemáticas. ¿Está bien? A ver, al realizar la gráfica velocidad-tiempo para una pelota lanzada hacia arriba hasta regresar al punto de partida es la gráfica velocidad-tiempo. Si lo lanzamos hacia arriba, escuchen, si lo lanzamos hacia arriba, una gráfica velocidad-tiempo, estamos hablando de caída libre. La 3 es caída libre. Caída libre. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de caída libre, esto es un caso particular de MRU. Al momento de trazar la gráfica, ¿sí? Velocidad-tiempo, sabemos que en el MRU de caída libre, la aceleración es g y esto es menos 10. O sea que la pendiente es negativa. ¿Qué más? La velocidad inicial es positivo porque se está lanzando hacia arriba. Entonces los valores positivos de la velocidad están por acá. Y de ahí bajan. Cuéntame, ¿sí? Eso es lo que sucede. Esa sería la gráfica correcta. El V sub 0 arriba porque la velocidad tiene que ser positiva al ser lanzada hacia arriba. Y la gráfica apunta hacia abajo porque la aceleración es negativa, pendiente negativa. Esta. ¿Cuál es la clave? Voy a observar. Parábola no recta con pendiente negativa, barco. ¿Por todo el barco? Vamos. Ahora sí. Vamos a ver, chicos, a determinar. Perdón, antes de seguir.
Las dos gráficas que acabamos de desarrollar, pero las tres preguntas de teoría que vimos al inicio, ¿ya? Están, chicos, demasiado. La 3 no mucho, ¿ya? La 3 más o menos. La primera y la segunda están demasiado buenas. La tercera ya muy rebuscadita. Sí, muy rebuscadita. Pues más o menos ese estilo viene en preguntas de teoría, por favor, tengan cuidado con eso, ¿ya? Ahora vamos a Profesor, desarrollar. Dime. ¿puedo explicar la 3 otra vez? ¿Por qué siempre es pendiente negativa? Porque la aceleración es negativa, es -10. ¿No es que gravedad en caída libre? Ah, ya, pero para posición tiempo sí sería como una V, ¿no? Una U. Una U. Ah, ya, verdad. Gracias, profe. No es U, es U. Una parábola es una U. Hay dos casos, pues. ¿Cómo es caso? Carita feliz, carita triste. ¿Sí o no? Eso lo han visto. Hay carita feliz, carita triste. ¿Cuándo es carita feliz? ¿Cuando la aceleración es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y carita triste, cuando es negativa. Eso lo hemos visto. Bueno, lo has visto. Positiva. ¿Ves? No hay Uber. Recta y parábola, nada más. A ver. Voy a desarrollar despacio la 4. Presta atención para que recuerden cómo se hace, ¿ya? Voy a apuntar los valores. Acá tengo 2, menos 3 y 2. Listo, mira. Cuando tienes una gráfica, posición versus tiempo, y es una línea recta, eso es un MRU, ¿está bien? Lo primero que tienes que hacer es reconocer si estamos en MRU o MRU. Porque una vez que eliges la propiedad, perdón, el caso, elige la propiedad, y nuestro trabajo, o tu trabajo, será calcular los elementos, que son posición y velocidad. El tiempo no, porque el tiempo cambia, depende del tiempo. La posición al inicio sale al ojo, eso casi no se calcula, es al ojo. ¿Cómo que al ojo? Claro, si esta es la recta, si ese negro es la recta, ¿dónde inicia? Profe, inicia aquí. Por lo tanto, eso sería el inicio. 2. Tú eres 2. Luego, profe, ¿y la velocidad? La velocidad es el trabajo. Para calcular la velocidad, vamos a aplicar tangente. Pero no voy a colocar ángulo, simplemente voy a buscar una vertical sobre horizontal. Nada más, ¿sí? No voy a colocar el ángulo porque luego te demoras en encontrarlo y se acaba de regresar. Como quiero una tangente, necesito un triángulo rectángulo. Voy a marcar acá un triángulo rectángulo. Y voy a buscar las medidas de este triángulo, los catetos. Esto que vale 2 es igual al de abajo. Todo esto es 2. Mira. Acá hay 3 como medida, no importa el sentido, como medida hay 3, como medida hay 2, 3 y 2, todo sería 5. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad o la tangente para este caso? Vertical, siempre, que es 5, sobre horizontal, que es 2. Ahora, falta analizar el signo porque puede ser más o menos. Entonces, como este es mi inicio, a partir del inicio, al pasar el tiempo que pasa, decrece, baja, y si baja, se considera negativo. Entonces, ya tenemos la ecuación de la velocidad, que es -5 metros. Esto es lo que yo necesito que ustedes aprendan a calcular. Si llegas a calcular eso, me quedo más tranquilo. ¿Sí? Me quedo un poco más tranquilo.
Si quieres visto lo que me pide, compa, porque esto necesito que tú calcules. Con eso, tranquilas. ¿Qué me pide este problema feito? ¿En qué instante el móvil pasa por el origen de coordenadas? Eso es teoría. Eso es teoría, ¿sí? Eso no es nada. Origen de coordenadas. X igual a 0. ¿Sí? Si es origen de coordenadas, el X tiene que ser 0. Ya se lo reemplazo. Ahí, 0 es igual a 2 menos 5 medios de t. 0,8. Si está mal, me pasan la voz para corregirlo. Huele 0,8. ¿Se entendió, jóvenes, cómo llegar a la ecuación? Confirmen eso, por favor. Chicos. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando ustedes desarrollan un problema de gráficas, ¿ya? No se dejen llevar. Es uno de los casos donde digamos, no se desarrolla de una forma normal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no me dejo llevar tanto por lo que el problema pide, al menos al inicio, hasta que agarre confianza. No me dejo llevar tanto por lo que pide, sino por seguir un procedimiento estándar para todo. Ahí, si tengo una gráfica, la ecuación, eso es lo que me importa. Y una vez que tengo la ecuación, cualquier cosa que me pidan se puede calcular. Porque a veces nosotros agarramos y nos distraemos por el enunciado. Por el enunciado, nos distrae, nos maría a veces. Cuidado con eso. Listo. Calcule la magnitud de la velocidad del móvil desde T0 hasta T2. La magnitud de la velocidad del móvil. El valor. Entonces, nuevamente, es un MRU, ¿sí? Creo que es un MRU. X sub 0 más VT. Sabemos que esto es el inicio. Inicia por acá arriba. En 15. Luego, por aquí estamos en el triángulo que estamos buscando. De 0 a 8, aquí hay 8. 15, acá hay 25, todo es 40. Y calculo la velocidad. La velocidad sería, primero, negativo, porque decrece, va hacia abajo, ¿sí? 40 entre 8. Esto sería menos 5. Entonces, ya tengo los dos elementos, pero esta vez solo me pide la velocidad. El valor. Ahora me dicen entre 0 y 2, ¿verdad? Pero recuerda que es un MRU y la velocidad como es constante. Esta fue pregunta de admisión. Me pedían la velocidad entre un intervalo de tiempo, pero por ser un MRU la velocidad es constante, no cambia. Así es que normal toma ese valor. ¿Está bien? No se vayan a preocupar. La 5, como te digo, fue pregunta de admisión, más o menos es el estilo de preguntas que suele venir en de gráficas, no viene tan complicado. ¿Chicos? Ahora la número 6 es una de las que me agrada bastante también. Es un problema muy bonito. Dice, la gráfica velocidad versus tiempo representa el movimiento de un objeto sobre una superficie horizontal. Estamos ahora con velocidad-tiempo. Tengan mucho cuidado, chicos, porque a veces los chicos fallan, ¿ya? Y colocan la gráfica posición-tiempo o trabajan con esto cuando de repente están en una gráfica de velocidad-tiempo. ¿Sí? Se confunden. Profe, ¿por qué se confunden? No? Porque las gráficas, las formas son muy parecidas. Esta es velocidad-tiempo, y esta es posición-tiempo. Las formas son muy parecidas. Y como son muy parecidas, nos dejamos llevar, no verificamos de qué trata, y elegimos mal la propiedad, estamos dando vueltas y vueltas y no llegamos a nada.
Cuidado con eso, por favor. Sigo, a ver, voy a colocar entonces. Uy, creo que no era el problema que pensaba. Bueno, pensé que era otro, no importa. A ver, la gráfica velocidad versus tiempo representa el movimiento de un objeto sobre una superficie horizontal. Si parte del origen de coordenadas, ¿cuál será su posición en metros cuando t vale 6? O sea, por acá sí. Ya ese problema estamos, no me gusta, pero lo voy a resolver porque ya lo digo. Solo por eso. Antes, una pregunta. ¿Qué te iba a decir? Ayer. ¿Vieron áreas? ¿Llegaron a ver áreas? Sí, ¿no? Ya, bacán. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ya, es un problema que no me gusta, de verdad, lo quiero borrar, pero ya lo representé. Cuando las gráficas son claras, bueno, eso es lo que yo recomiendo. Cuando las gráficas son claras, generalmente se usa áreas. ¿Qué quiere decir gráficas claras? ¿Sí? Lo normal es que la recta baje o que la recta suba. Lo normal es una parábola, triste o feliz. Pero en algunos casos ustedes van a ver gráficas medio extrañas. Van a ver rectas horizontales, baja, sube, figuras medio exóticas. Entonces, cuando tienes ese tipo de figuras medio exóticas, lo normal o lo clásico para nosotros es usar áreas. Para áreas hay dos casos. El área de la gráfica, debajo de la gráfica me puede dar el cambio de posición, o el cambio de la velocidad. ¿De qué depende? De la gráfica. Si es velocidad-tiempo, cambio en posición. Si es aceleración, no, velocidad, se me fue. Si es velocidad-tiempo, es cambio en la posición. Si es aceleración-tiempo, cambio en la velocidad. ¿Está bien? Entonces, eso es por parte teórica, ustedes deben recordarlo. Entonces, como aquí estamos en la gráfica velocidad-tiempo, el área lo que nos va a dar es el cambio de posición. Pero no me piden en toda la gráfica, solo me piden entre 0, desde 0 hasta 6. Entonces, aquí hay dos casos. Ahí hay dos triangulitos, ¿sí? Acá hay un triángulo chiquito en el área debajo de la gráfica, con respecto siempre a la horizontal. Y por el otro lado, esto de aquí. Tenemos ese. Ahora bien, sabemos, si sabemos, se nota, que esto es 5 y esto es 10. O sea, ya tengo los catetos de mi triángulo. Si esto es 10, esto también es 10. Pero quiero saber, ese chiquitito, ¿cuánto es? Profe, ese chiquitito, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, eso lo vamos a sacar por geometría. ¿Cómo que geometría, profe? Ustedes saben un montón de geometría, así que no creo que Profesor, ¿se puede aplicar semejanza? Claro, geometría, pues. Me van a ayudar. Sí, para geometría soy un animal. Así está. De 5 a 6, esto mide 1. De 5 a 10, todo esto mide 5. Esto de acá es 10. Alfa. ¿Cuánto sería ese pedacito, chicos? 2. 2, ¿no? No sé cómo lo haces. Allá. Creo que así lo hacemos. Como esto es 5 y esto es 10, sería el doble, ¿verdad? La relación de catetos es de 1 a 2. Y eso se mantiene para el chiquito. Si esto es 1, esto es 2. ¿Todo bien con eso?
Todo bien, profe. Ya, bacán. Entonces, yo tengo los lados de los triángulos. Calculemos el área 1 y el área 2. A ver, no creo que sea difícil, ¿no? El área 1 es 25. ¿Sí? Y el área 2 es 2, no 1. ¿Todo bien, no, chicos? Base por altura entre 2. Sí, yo creo que no tienes dificultad para calcular el área. Y si no, me avisas. Sí, me avisas. Ya, ahora, entonces, recuerda, el desplazamiento es igual a la suma de las áreas. O si no, el cambio de posiciones, que es el mismo desplazamiento, es igual a la suma de las áreas. Cualquiera de las dos es válido. Depende de lo que pide el problema. Puede pedir desplazamiento o posición. Entonces vamos con las posiciones. Me dice cuál es la posición final. Ya. Si parte del origen de coordenadas. El origen quiere decir, ya sabemos, 0. El área de 1 es 25 y el área de 2 es 1. Por lo tanto, su posición final será 26. ¿Se le va el nuevo? Adiós. Listo, jóvenes. Un poquito pesadito, ¿ya? Pero se puede manejar, ¿sí? Puede Sí. manejar. Dime. Yo cuando lo intenté resolver lo hice como el movimiento completo del carro. Entonces hice que el carro vaya a la derecha y se detiene en 0 y luego va a la No, izquierda. a ver, a Pero ver, a ver, es, a ver, a ver. No se detiene en 0, parte en 0. no, entonces, no, es decir, se detiene en el tiempo igual a 5 Ahora sí. y su posición sería 25 hasta ese entonces. ¿Ya? Y luego, como es 0, se iría para la izquierda el carrito. No, 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 no. Ah, entonces sigue de frente. Sigue a la derecha, pero ahora acelerando. Ah, ya, ya. Sí, sí. Gracias, profe. Ya, ahora, pero no, tu análisis está mal. A ver, de 0 a 5 se mueve, no está bien, hacia la derecha, desacelerando, llega hasta 0 y luego se sigue moviendo hacia la derecha, pero acelerando ahora. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Bonito, bonito. Profe, ¿puede Sí, repetir, te escucho, te escucho. puede repetir cómo salió 2 eso? Claro. A ver. Yo no sé qué, voy a tratar de explicarte la semejanza. No me olvidé cómo lo hace. Ponele esta, ¿no? A ver. Voy a hacerlo con tangente, de la forma más dulce posible. Tú sabes que el triángulo grandote como el chiquito son semejantes. Comparten un ángulo, esas cosas. Entonces, fíjate, si tú calculas la tangente de alfa, para el grandote sería 10 sobre 5, ¿cierto? Se pone h. 10 entre 5, ¿no? O creo que lo hacen así. A alfa se pone 10, al otro lado 5. Algo así, lo hacen en GeoGebra. En el chiquito, a alfa se pone h, el otro lado es 1. Así creo que lo hacen. ¿Me vas a entender? Sí, profe, ahora sí. Siempre se saca lo mínimo, ¿no? Lo Como lo mínimo mínimo. posible. Lo mínimo posible. Sí. O sea, simplificar, ¿a eso te refieres? Ajá. Sí, bueno, lo ideal es eso, ¿no? Trabajar con las relaciones. 10 y 5 es de 2 a 1, pues. Pero, o sea, trabajar con lo mínimo, escúchame, trabajar con lo mínimo es analizarlo. Si tú quieres trabajar con lo mínimo es analizar, ¿ya? Pero si tú planteas tu ecuación, o sea, alfa 10 al otro lado 5, el chiquito, alfa h al otro lado 1. Si tú planteas tu ecuación, opéralo, ya no pienses en mínimos o máximos, ya no tiene sentido. Operas y te va a salir. Ahora, estoy eligiendo 1 porque entre 5 y 6 hay 1 de valor. ¿Todo bien? Por eso elijo el 1. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Ya, chévere.
a ver. Continuamos. Mira, los problemas están en algo, ¿ya? Los primeros 5 o 6 que hemos visto estaban bien chéveres, casi todos. Recontra buenos. Estos de acá ya más o menos, que no viene tan complicado. Ya, vamos a ir resaltando algunos aspectos importantes de las gráficas. Vamos a rescatar lo mejor de cada problema. No, por ejemplo, si ya chicos, miren, este dato es importante, ¿no? Un problema difícil es la combinación de varias cosas. Y tantas cosas no vienen. Vienen bien sencillas, pero vamos a ir recordando o rescatando algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la 8. Me dice que un tren parte desde el reposo, ¿sí? Parte desde el reposo con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, fíjense. Parte del reposo, velocidad al inicio 0, con una aceleración de más 2. O sea, se va a mover hacia la derecha por el valor de A. Como la velocidad es 0 y no sabe a dónde moverse porque está en reposo, y empieza a acelerar con más 2, eso concuerda. La 7. Profe, ¿cómo quisiera tener mamá para que me haga mi desayuno? Chicos, 0 dramas, por favor. 0 dramas, sí, 0 dramas. No, ya les he dicho desde un principio, voy a escoger problemas que sean adecuados, ¿sí? Así me odies, me vas a odiar de repente por dejar algunos problemas difíciles. No lo voy a hacer a menos que me sobre el tiempo. Lo que quiero es que ingreses, no que seas un ciclón en la academia. A veces los chicos aprenden a resolver problemas difíciles y cuando van a examen no saben qué hacer porque empiezan a analizar muchas cosas raras. Yo quiero que ingreses, no que seas ciclón. Así me odies, no me hables mal de mí, no me importa, ¿sí? No me importa. Yo digo los problemas que creo adecuados, ¿está bien? Ya por ahí sí te invito a se les apoya, pues. Pero siempre hay un objetivo. Los problemas importantes, y si sobra tiempo, por ahí alguna cosa más. ¿Ya? Te decía, bueno, que va hacia la derecha y durante 10 segundos. Esto va a pasar un t igual a 10. ¿Qué más? Luego aplica los frenos y desacelera durante 20 segundos hasta detenerse en la estación B. Acá van a pasar 20 segundos y luego por aquí se detiene. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Dónde está? La distancia en metros entre ambas estaciones es allá. Esta es la estación A y esta es la estación B. Ahora, es cierto que están, escucha, es cierto que está en la parte de gráficas, eso es cierto. Pero, siendo muy sinceros, escucha, siendo muy sinceros, si vemos este problema en admisión, no vamos a aplicar gráficas. Sería lo último que se nos ocurre. Lo primero que haríamos es, ¿qué cosa? Calcular o aplicar propiedades de MRU-V, nada más. No utilizaríamos gráficas. Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo de la forma normal. Oye, ¿sabes qué? Está acelerando, quiero la distancia de 1, luego frena, quiero esta distancia de 2. A ver, y cada vez se trabaja más rápido. Ojo, si la velocidad al inicio es 0 y aumenta la velocidad de 2 en 2 en 10 segundos, por acá sería 20. Profe, ¿cómo es eso? A ver, V de F es igual a V sub 0 más AT. Al inicio es 0, la aceleración es 2, en 10 segundos, ¿cuánto sería la velocidad? 20. ¿Ves? Entonces, una vez que calculé esta velocidad, ya puedo trabajar por este lado también. Tenemos todo, chicos. Para la distancia 1, velocidad inicial por tiempo, más a medios de t cuadrado. Tenemos todo. Hay absolutamente todo para poder calcular. Al inicio es 0, la aceleración es 2 y el tiempo es 10. Esto sería 100. Listo.
Esa es una distancia. Vamos ahora con la distancia de 2. Para la distancia de 2, ¿qué puedo aplicar? A ver, ¿qué tengo? Tengo velocidades, aceleración, distancia, phi al cuadrado. Phi al cuadrado. Ahora sí. Menos porque debe decir. Al final es 0, se detiene. Al inicio es 20. Menos 2 veces la aceleración. Por la marca, San Pedro. ¿Cómo voy a elegir eso si no tengo la aceleración? Qué animal que soy. Por favor. Y ahora sí, esta. La de semisuma. Ahora sí. Ahora sí, manito. Ustedes dicen manito. 20, velocidad final 0, sobre 2, un tiempo de 20 segundos. Mitad, sería 200. Por lo tanto, el recorrido sería 300 metros. ¿Sí? Listo. La de sale aquí. Entonces, como te había dicho, si veo un problema, si me cruzo con este problema en examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar propiedades de MRU, V, no gráficas. Eso creo que nadie en su sano juicio lo haría por gráficas en examen, ojo, en examen. Ahora, vamos con la 9. ¿Qué nos dice la número 9? La gráfica velocidad versus tiempo que se muestra, el desplazamiento entre T0 y T5 en metros es el desplazamiento que ha recorrido, ¿qué haces? El desplazamiento que ha recorrido entre 0 y 5. Ahí voy a apuntar los datos. Como ya te había comentado, esta es una gráfica rara. Y si tienes una gráfica rara, lo normal es usar áreas. Entonces, el problema me dice el desplazamiento a la distancia recorrida entre 0 y 5. Entonces, en todo. A su momento no era toda la gráfica, era por acá, digamos, por 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el área de todo esto. Ahora, no sé si tienen o conocen cómo se calcula el área de un trapecio rectángulo. No lo sé. Si no sabes calcular el área de un trapecio rectángulo, puedes hacerlo cuadrado triángulo. Por cuartos, un cuadrado y un triángulo. Lo voy a hacer directo. Esto de acá es 3. La base mayor, todo esto es 5. Y la alturita es 4. Entonces, ¿el área cómo se calcula? Semisuma de bases. La semisuma por la altura. En este caso la altura es 4. Entonces sería mitad, 3 más 5, 8 por 2, 16. Entonces, el área es 16. La de sale de... Profe, ¿por qué? Porque el recorrido es el área. El valor absoluto del área sería 16. Bien. A ver, vamos con la 10. La 10 es un problema interesante. Hay muchas cosas, pero es interesante. A ver, me dan dos gráficas M y N y me dan angulitos. Esos angulitos que me da el problema, esos angulitos ¿para qué me sirven? Para relacionar lo que es la tangente, porque la tangente es importante en estos casos. A ver, este ángulo es 37 y esto de acá es 45. ¿Está bien? 37 y 45. Ahora fíjate. Vamos a ir apuntando los datos o metiendo los datos que están como texto. Presta mucha atención cuando no te vayas a perder. Gráfico muestra dos móviles M y N. Ahí está. Escucha. Si el móvil M, este patita, si el móvil M
¿Dónde está? Parte con una rapidez de 8,6. Entonces, el móvil M inicia acá. Acá inicia. Y me dice que al inicio la velocidad es 8,6. Eso sí es importante que aprendas a reconocer. Me está diciendo que la velocidad al inicio es 8,6. Y como la recta vertical representa el V, quiere decir que acá están los valores de la velocidad. Y al inicio es 8,6. ¿Ves? Eso sí es importante, muy importante. Y 3 segundos después parte un móvil B desde el reposo. 3 segundos después parte un móvil B desde el reposo. Ya, ese dato sí no me agrada mucho, porque ahí es un poco confuso. No creo que pueda venir así, muy complejo. ¿Qué quiere decir que parte 3 segundos después? Fíjate, vamos a analizarlo, pero ojalá lo cheques. Para este punto está igual a 0, ¿cierto? Para este punto está igual a 0, porque está en la vertical, ¿sí? En el eje de la vertical. Entonces, él sale primero. M inicia su movimiento en 0, fíjate, acá inicia M. N inicia después. N va a iniciar después. Él se empieza a mover y recién en este punto sale T, sale el otro modo. ¿Cuánto tiempo pasa, o luego de cuánto tiempo sale el N? Luego de 3 segundos. ¿Se entendió eso de 3, chicos? Profesor, ¿por qué 45? Primero lo del tiempo pequeño y luego lo del ángulo. Vamos. Primero lo del tiempo. ¿Todo bien con lo de 3? ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. ¿Tiburones? Ya, chicos, cierren su juego, van a estar jugando sus cosas exóticas, ¿sabes? Voy a llamar a tu casa, vas a ver. Papá, mamá, te voy a amarrar ahí. Voy a desinstalar todo tu juego, voy a bloquearlo, tengo un virus en tu computadora. Encima te voy a bloquear la página. Ya. Primero lo del tiempo. Pues, chicos, concéntrense siempre en esto, ¿ya? Por ahí si ves algo raro que no estás de acuerdo, dices, uy, ya, lo apuntas al costadito. Y te concentras en lo que se explica en el momento. Ya luego al final, profe, ¿por qué esto? Recién. Para que no se pierdan, si no se van a perder. Pues estoy seguro que estaban pensando en el ángulo y no me escucharon cuando expliqué lo de 3. Y eso nos pasa cada rato. ¿Sí? Nos pasa cada rato. ¿Ya? Pues no sé por qué puse 45. Pensé que había 45. Qué raro. Un flash, ya, no importa. Ya sigo. Me estoy colocando todos los datos, ¿ah? Y me dice que la aceleración de n es 2,3. ¿Ya? La aceleración de n es 2,3. Por acá lo apunto. Entonces, vamos a trabajarlo así, observen. Necesitamos, como me hablan de aceleración, necesitamos 2 triángulos rectángulos. Uno para cada caso, uno para n y el otro para m. A ver, ahí está. Voy a trazar esa altura, ¿sí? Y acá simplemente le colocaré 3 y este es el t que me pide. Porque me está diciendo en qué instante ambos tienen la misma rapidez. Entonces, si hago esto, este punto es común para m y n. Quiere decir que la velocidad de m y la velocidad de n coinciden en ese punto. ¿Sí? Para poder trabajarlo, voy a sacar esos 2 triángulos, porque es, para empezar, me mareo. E imagino que también vamos a sacar el triángulo para m. Está hecho ahí. 77 grados. Esto es para m. Y el otro no es 45, me pasa ahí. Y el otro es para m. Ahora vamos a analizar los catetos que poseen. Primero vamos con m. Vamos con m. Fíjate, están las situaciones todas. Este cateto, desde 0 a t, mide t. Esto es t. ¿Sí? Y luego, este espacio, ¿cuánto mide?
Este espacio sería lo de aquí, ¿no? Ese tramito. El profesor es ese tramito. Sí, pues, pero escucha, no voy a colocar esta diferencia. ¿Por qué no? Porque hay muchas cosas, muchas letras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asumir que esto es X, nada más. Desde aquí hasta aquí, que sea X. No voy a escribir muchas cosas, ya está. Lo dejo así. Luego voy con este otro, con el N. Colocar los puntitos. Este espacio, ¿no? Es T menos 3, porque hasta aquí hay T. Si le quito 3 sería T menos 3. ¿Sí? Y esta vertical, como esto es 8,6, acá sería 8,6. Y esa es geometría nada más, chicos, ¿eh? Ahí si no, no se vayan a asustar. Esto sería 8,6 más el X. ¿Todo bien, mano? ¿Se entendió eso? ¿Qué hice? Sí, profesor. bueno. Sí. Ya, ahora. Sí, profe. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionarlo, ¿ya? ¿Cómo te estafa? Qué coño. Es que no quiero colocar más variables porque te vas a confundir. Voy a trabajar. ¿Oh? ¿Vos? ¿También? Profe, y todavía no usa el dato de la aceleración, ¿verdad? No, recién lo voy a usar. Es que la aceleración es la tangente. Es que hay dos ecuaciones, pero no quiero trabajar mucho. ¿Qué te parece? No, ya caballero. Ya. Tangente de 37, señores. X sobre T. Qué monstruo. Es 3/4. Ya, esta es una relación. Por acá, si esto le llamo alfa, la tangente de alfa es la aceleración de n. ¿Cuánto es 2,3, no? 2,3. Y esto es x más 0, no, más 8,6 sobre t menos 2,3. No, t menos 3. Dos ecuaciones entre x y t y salen. Por ejemplo, x es 3t/4, lo reemplazo y va a salir. Pero me da una flojera tremenda. No sé si lo llevas a ver. Ahí lo quiero operar. Estas dos. Parece que no sale, profe. No sea flojo, te da flojera, la clásica. No sale, profe, no sale. Flojera. Ya lo voy a operar. Pero luego me voy a operar mi forma. Estoy ya no. Piensa Alexito. Ahí lo chico, voy a operar. Ala, por 4 más 3, 3 por 4, 2, llevo 1, 8, 9. Así sea. Así. A ver. Calculator. 2.5. Ahora sí, vi, bueno, ya está fácil. Gracias.
K vale 2.5. Entonces, si K vale 2.5, 4K sería 10. Y esto es lo que me importa. Porque el de 37, el cateto horizontal es todo esto. Quiere decir que T vale 10. Pero como te dije, está muy feo. Clave sale barro. Perfecto. ¿Qué se va a rescatar de esto, chicos? Primero, que en este punto ambas velocidades son iguales. Porque en este punto ambas coinciden. ¿Qué más? El dato original también estuvo muy bueno. Me decía que el M parte con una velocidad de 8,6. Quiere decir que indirectamente me están dando este punto, 8,6. ¿Está bien? Esos dos datos son muy importantes. Creo que los otros. Bueno, la tangente sabe que es la aceleración en este caso. No creo que sea tan importante eso. Profe, ¿así viene? Ya viene así. Viene como a las 5, donde te pidan la velocidad, tangente nada más. Te pedían dividir 4 entre 2. No viene operativo. La 11 es un poquito operativa, pero sí podría venir porque es formar la ecuación. Y lo de formar la ecuación, ustedes sí deben conocer. ¿Sabes? Como les dije, como mínimo, deben aprender a formar la ecuación de cualquiera de los tres casos, como mínimo. Si dominas eso, todo está bien. ¿Ya? Todo está bien. Y eso complementarlo pues con los datos, con la parte de cinemática. ¿Qué sucede cuando la posición es 0? ¿Qué me quiere decir cambio de dirección? Pasa por el origen. O sea, esas cosas ustedes deben conocerlas. Con la 11.7 esto no es tan sencillo, pero sí puede ser pregunta de examen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, se concentren. El problema me está hablando de una gráfica posición versus tiempo. ¿Está bien? Eso es gráfica posición versus tiempo. Entonces, si me da una gráfica posición versus tiempo, y no es una recta, es una parábola, la propiedad es esta. X es igual a X sub 0 más V sub 0t más A medios de t cuadrado. Esa es la propiedad que vamos a usar. ¿Está bien? Esa es la propiedad correspondiente para ir a V posición t. Chicos, esa es la propiedad. ¿Todos de acuerdo con la propiedad? ¿Alguien tiene dudas de por qué estoy usando esa? ¿Todo bien con la propiedad que acabo de elegir, chicos? El toque. Olviden el problema anterior, dejen de sufrir, limpien la lagrimita. Continuamos, ¿eh, chicos? ¿Sí? No estén pensando en eso. Por eso no me gusta resolver problemas extraños, porque luego tu moral se va al suelo. A ver, la posición al Luego inicio. convulsiono. ¿Ah? ¿Cómo dijiste? No te escuché, perdón. ¿Cómo? Ah, profe, era un chiste. Allá. Ya. Escúchame. Pues vamos a ir reconociendo los elementos. La posición inicial será el ojo. La gráfica inicia por este lado. Y como la vertical es X, quiere decir que la posición al inicio es en el 16. La velocidad al inicio generalmente es dato, no me preocupo. La velocidad, el móvil parte con una velocidad de más 10. Entonces tengo el X sub 0, el V sub 0. ¿Qué es lo que nos va a faltar en la aceleración? Profe, ¿la aceleración sale al ojo? No, la aceleración no sale al ojo. La aceleración sí se debe calcular. Los que salen al ojo prácticamente son la posición y la velocidad inicial. La aceleración, eso sí se calcula. Entonces, vamos colocando los valores que ya tenemos, ¿no? Posición inicial menos 16, velocidad inicial 10, a medios de t cuadrado. Recuerda que el t no se calcula, es variable. Entonces,
una vez que colocamos la posición y la velocidad, para determinar el valor de A, necesitamos ubicar un punto. Y esa es una, digamos, constante en gráficas. Gráficas ustedes van a ver funciones, creo, álgebra, trigo, van a ver funciones en esos temas, ¿ya? Lo que se suele hacer, jóvenes, es reemplazar puntos. Se ve un punto de la gráfica, a lo mismo. A ver, profe, este 2 todavía no lo usamos, así es, vamos a usarlo ahora. ¿Esto qué quiere decir? Cuando t vale 2, atentos, ¿eh? Cuando t vale 2, x es 0. ¿Sí o no? Cuando t vale 2, el x es 0. ¿Por qué? Porque no sube, no está ni por arriba ni por abajo. ¿Todos de acuerdo con ese puntito t2, x0? ¿Alguien tiene dudas, jóvenes? ¿Se entendió ese 2, 0? ¿Tú dirás Sí, profe. para operar? ¿Sí, no? Ya, chévere. Y ese punto adicional que aún no había usado, lo vamos a reemplazar en la ecuación. El x es 0. El tiempo es 2. Estoy reemplazando. De ahí a una simple operada, vamos a ver cuánto sale. A ver. 20 menos 16, 4. 4 pero 2. Ya está. La clave sería argolita. Ya, escuchen. De los 4 problemas, bueno, esto es cinemática, no me interesa. La 9 sí, ya vino así de este estilo de ambición, ya vino, jóvenes. La 11 hace años, pero vino aún así, hace años. Esto es un poquito más difícil. Poquito más difícil con respecto a lo que está viendo ahora. Profe, la 10, eso viene en siempre, ¿no? Sí, pero no estamos en siempre, así que no me preocupo. Si tienes alguna consultita, ya sabes. Uy, espérate. No, sigamos. Menos 2 metros segundo cuadrado. Ah, claro que sí. Ajá, menos 2 metros por el segundo al cuadrado. Tienes razón, esa es la unidad de aceleración. Profesor, la última parte podría volver a explicar. ¿Cuál? ¿Del puntito? Sí, profesor. Dame un segundo. A ver. Me avisas, ¿sabes? Primero decidimos la ecuación, ¿no? Elegimos la ecuación adecuada, la de posición tiempo, por ser una parábola, una forma de U. ¿Qué más? Reconozco los elementos como posición inicial y velocidad inicial que es dato, y voy colocando aquí. Me falta el valor de A. El A no sale de forma directa, el A se calcula así. ¿Está bien? Para poder calcular el valor de A, la gráfica me tiene que dar un dato adicional, un dato que aún no he usado. Entonces voy a la gráfica y trato de buscar un dato que aún no uso. Ya usé lo del menos 16 y el 10, faltaba utilizar este 2. ¿Sí? Faltaba utilizar este 2. ¿Qué sucede? Miren, nosotros sabemos que por arriba toma valores positivos y por debajo valores negativos, ¿sí o no? Por arriba positivo, por debajo negativo. Pero cuando queda en este punto, ¿qué valor toma 0? ¿Sí? Cuando está en horizontal,
Es 0, ¿por qué? Porque por arriba están los positivos y por debajo los negativos. Entonces, el horizontal será 0 para cualquier punto del horizontal. ¿Con respecto a qué? Si estamos hablando del x, con respecto al x. ¿Sí? Con respecto al x tiene que ser 0. Porque el x a partir del horizontal hacia arriba posible y hacia abajo negativo. No olviden eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando t es 2, cuando t vale 2, el x, ¿cuánto es? 0, porque no sube ni baja, está justo en la horizontal. Entonces, una vez que tengo el valor de... Un ratito, un ratito. No se demora. Ya chicos, ahora sí. Disculpad. A ver, habíamos quedado con el T2 y el X0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. El X0, fíjate. X0, bajo a él, lo bajo al 10 y en el lugar de T, 2. Bajo el A, bajo el 2 y en el lugar de T, 2. Es simplemente reemplazar. Y tienen que acostumbrarse a reemplazar, chicos, es importante. Tienen que pulir esa habilidad de reemplazar porque es lo único que hacemos en toda la etapa previa. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, luego se viene la operación. 20 menos 10 es 4 observación. Esto de aquí es 4. Menos 16 más 20. 2 al cuadrado es 4 entre 2, 2. Despejo, pasa a restar el 4. Dejo el 2, mitad, mitad. El A es menos 2. Ahora sí, tiburona. Mejor. Sí, profesor, gracias. Ya, chévere. Profe, llamaron al timbre. A la mierda. ¿De dónde salió el 0? ¿Cuál 0, Chucky? Ay, pero ya lo viste, ¿no? Sí, ya lo vi. Ah, ya, listo. Gracias, listo. Mavi. Qué bueno. Llamaron al timbre. Que esperen hasta el break. No molesto. Eso es lo malo. A veces como estamos en casita, siempre hay distractores, ¿no? Alguien llega, toca, viene tu hermanito, tu hermanita. No sé, si por ahí no estás en una habitación, de repente en la sala, prenden la tele, empiezan a jugar. Pero esos son los distractores del hogar. Ahora, en presencial también hay distractores, ¿no? Un montón. No sé si más o menos. De la presencial, el chico se va a clase. En lugar de estar viendo la clase en sí, estaban viendo ahí a los chicos nuevos, las chicas nuevas, y intentando sacar teléfonos, acosando ahí. Se pasa. Siempre hay distractores. Tenemos que tratar de adaptarnos a ellos. Pam, 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 pam.
A ver, miren. Vamos para 13. Me dice que para T0 la posición inicial del móvil es 5. Ahí es la posición cuando T vale 8. A ver. Me está dando una gráfica de velocidad tiempo. VT. ¿Sí? La posición al inicio es 5. Posición al inicio es 5. Y me pide cuando T vale 8 segundos. Entonces, como ya te había comentado, cuando tenemos una gráfica rara, lo que se usa es áreas, ¿está bien? Lo que se usa es áreas. Entonces vamos a calcular el área desde 0 hasta 8 de esta figura. Pero esta figura es medio rara. Voy a sacarlo por partes. Voy a colocar acá. Este es un trapecio rectángulo. Creo que eso es sencillo para nosotros. Y el otro es... ¿Cómo se llama? Ah, no, Pokémon Cesazo. Ya sé lo que voy a hacer. Más inocente. Calcular todo de frente. Profe, ¿cómo va a ser eso? Es malo. A las justas conozco la de triángulo y la de rectángulo. Eso ya está bien. No, nada que ver. Para eso sirven tus habilidades geométricas. Para eso sí. Entonces, mira. Voy a sacar esa figurita. Acá lo importante es el área. Una vez que tenemos el área, pues lo voy a sacar. A ver. Este es el área 1. Todo. Quiero calcular esta. Sé que este espacio, mira, esto de acá mide 5. Toda la base mide 8. Y este pedacito es 5 también. ¿Todo bien? Y por acá, esto mide 4. ¿Qué les parece si lo hacemos por diferencia? El área total no sería 10 por 8. ¿Sí o no? 10 por 8 es el área total. Esto es 80. ¿Sí? El área total es 80. Escucha, el área total es 80. Sí. Ahora vamos con esta área de acá. Vamos a llamarle área 2. El área 2 facilito porque es un triángulo, ¿sí o no? 5 por 4 entre 2. 20 entre 2, 10. Entonces yo puedo determinar el área 1. Si el todo es 80 y este pedacito es 10, el área 1 sería 70. ¿Conforme con ese valor, jóvenes? ¿Sí o no? Habla, Sí, profe. por favor. Sí, ¿no? ¿Todo bien, no? Y eso era por diferencias. Entonces, una vez que usamos solo geometría, regreso e indico lo siguiente. La posición final menos la inicial es igual al área. El inicio es 5 por dato. El área es 70. Por lo tanto, el x de f sería 7,5. Clave en ánimo. Clave en ánimo, ¿sí? ¿Está? Chévere problema. Interesante. Ya. El gráfico te vale de 0, 0,10. Ahí. Vamos con la 14. La 14 es un problema muy chévere y raro a la vez. Aquí a veces los chicos se lo miran y dicen, oh, profe, ¿qué pasa? Está mal el problema. Digo, pero ¿por qué está mal? Sí, profe, lean los datos. 10,5. Mira,
El problema me da una gráfica de velocidad versus tiempo. Sí, velocidad versus tiempo. Ya, hasta ahí todo estaba acá. Pero esos sujetos que me piden, fíjate. De gráfico velocidad-tiempo, pero velocidad-tiempo, claro, me dicen que cuando t vale 0, la posición al inicio es 10. Me están dando como dato la posición al inicio. Me dicen que es 10. Ahí en la posición cuando t vale 7. Ya, ahí está el detalle. Porque me dan una gráfica velocidad versus tiempo, pero me hablan de posición. Entonces ahí los chicos se lo quedan y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me hablan de posición si es velocidad? Bueno, es lo que quieren. Nosotros no podemos ir en contra de lo que el problema pide. Entonces, a pesar de que el problema me da una gráfica velocidad-tiempo, tengo que usar la de posición porque eso es lo que pide. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué elementos tenemos y qué nos falta para poder calcular. La posición al inicio es dato. Está arriba, es 10. La velocidad del inicio, bueno, no es dato, pero se puede sacar, ¿no? Tenemos gráfica, velocidad versus tiempo. ¿Esto qué viene a ser? La velocidad al inicio, ¿sí? Ahí inicia esa cosa, es 10. Profe, la aceleración, oye, eso es fácil. Sabemos que la aceleración es la tangente. Negativo porque baja. Esta parte de aquí es 10 y tú eres 5. Y te dije que siempre es vertical sobre horizontal. Eso es menos 2. Entonces, ya tengo prácticamente todo. X es igual a 10 más 10t más por menos. Recuerda, a medios. Lo dejo así, todo sobre 2. Para que no te pierdas. Esa es mi ecuación de posición. Entonces, ¿qué nos dice? Ahí en la posición, ¿cuánto es X para un T7? Voy a reemplazar como hicimos hace un momento. Cuando T vale 7, ¿cuánto me dará o cuánto saldrá el valor de X? Y reemplazar nada más así. Ustedes tienen que dominarlo, ya les había comentado. En el lugar del T7 se va en el lugar del T7. ¿Cuánto sería X? Sería, a ver, aquí hay bastante entre menos 49, entonces. 31 debe ser. Clave alópata. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió o no? Hable ahora o calle para siempre. El pan, el panadero. Vamos con otra. A ver. Rapidito vamos con la 18, vamos a analizar al menos una. Presten atención. XT. A ver, ¿qué sucede aquí? Mira. Entre 0 y 2, el móvil no cambia de posición, digamos. Si esto es 10, entre 0 y 2 se mantuvo en 10, no sube ni baja. Por lo tanto, si no cambia de posición, quiere decir reposo. ¿Sí? Si no cambia de posición, quiere decir que se encuentra en reposo. Pasan 2 segundos y él permanece en la misma ubicación X. Luego, acá hay un movimiento de aceleración por la curva, donde es curvita es con aceleración. Como es parte de una carita triste, por la forma que tiene, la aceleración es negativa. Como la gráfica apunta hacia abajo, la velocidad es negativa, y eso lo sabemos. Si carita triste, A negativo. Si apunta hacia abajo, velocidad negativa. Entonces, como ambos son negativos, quiere decir que es un movimiento acelerado. Sí, es un movimiento acelerado. Listo.
Entre 0 y 2, la velocidad es constante y positiva, falso. En 0 y 2, la velocidad es 0. Segundo, entre 2 y 6, en este tramo, ¿es un MRUV acelerado? Sí, eso es verdadero. Entre 2 y 6, la aceleración es negativa. Vamos a llamarlo verdadero ya, pero no sea. La clave sale barquito. Clave barquito. Ahora sí, espérate. Ya. Listo, jóvenes. Se cuidan mucho, nos vemos en otra clase. Estudien, por favor, no se confíen. Adiós. Gracias, profe. Chaufa, chaufas. Gracias, profe. Profe, cuídese. Profe. No se olviden de repasar los problemas que hemos visto, ya, excepto ese feo Gracias, que profe. estaba raro.